Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Vive tu vida con interioridad. Este es el proyecto Ilumina tu camino. El objetivo que estamos nosotros presentando es que tu vida sea iluminada, que Dios ilumine tu camino, que la divinidad, que el concepto que tú tengas de la divinidad ilumine ese caminar. Y eso se logra a través de la vida espiritual. Hoy los invito para que continuemos el proyecto de cómo descubrir en el cristianismo la vida espiritual. Porque la vida espiritual es una religión que, o sea, se representa en una religión. La vida espiritual se representa en una religión. Pero no necesariamente tiene que haber una religión para que seamos espirituales. Porque como les decía ayer, la espiritualidad es el aire, pero el aire puede ser empaquetado. Pero para un ejemplo más claro es el agua. O sea, el agua es la espiritualidad. Es un ejemplo. El agua es una espiritualidad. Pongo una analogía. Supongamos que el agua sea la espiritualidad. Pero el agua viene empaquetada en botella, en un plato, hay una fuente, se la pueden vender a uno de diferentes maneras, ofrecer el agua, que es la espiritualidad. Entonces tú compras una botella de agua y contiene espiritualidad, pero ese empaque es lo que se llamamos religión. Entonces, la religión tiene una espiritualidad y la espiritualidad es ofrecida en una religión. Eso es más o menos lo que les quiero decir. Luego, el cristianismo es una religión que es el empaque de la espiritualidad, de una espiritualidad o de nuestra espiritualidad, porque la espiritualidad prácticamente es una sola, como el agua es una sola. La fórmula del agua es H2O, no existe otra espiritualidad. Por lo tanto, así como no existe otra agua, no existe otra espiritualidad. Luego la espiritualidad es la misma en todas partes, pero la forma, el empaque es la que cambia. No es lo mismo ser judío que ser musulmán, que ser cristiano, que ser budista, hinduista o cualquier otra religión que se tenga. Pero toda religión lo que quiere ofrecer es una espiritualidad. Ahora, ¿a ti cuál te gusta? Mire que a uno le gusta, no es la espiritualidad, lo que le gusta es el empaque. Entonces dice, no, yo quiero ser cristiano. ¿Por qué? Porque es que en el cristianismo hacen tal cosa. O sea, que miren la forma. Como yo le decía lo de la botella del agua ayer. Entonces miramos es el empaque. Entonces, si a ti te gusta esta clase de empaque, entonces tú no piensas en el agua que tiene por dentro, piensas en el empaque y eso es lo que te atrae. Por eso la misma compañía hace un producto con diferentes empaquetaduras, con diferente estructura, con diferente forma. La forma es la que cambia, el fondo jamás cambia. Cambia la forma. Por eso el cristianismo ha venido cambiando. Porque ha venido la forma, pero ¿cuál es la fórmula del cristianismo? ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Entonces ya les dije ayer, la esencia del cristianismo es la unidad, la conformidad. Es decir, por un lado llegó la tapa, por un lado, por otro lado llegó el envase y por otro lado hicieron la etiqueta. Es prácticamente así como podemos ver el cristianismo. Mira que es una analogía. Entonces la etiqueta la agarraron de un lado, el plástico de otro, este otro, la tapa de otro. Entonces unieron los tres y formaron lo que llamamos hoy día el cristianismo. Tomado, vea, fueron armando y armaron el cristianismo. Así es como se formó el cristianismo, porque el cristianismo es el empaque. Ahora, el agua es la espiritualidad, lo que contiene. Y nosotros lo que tenemos que es recuperar o visualizar, reconocer es la espiritualidad de ese empaque. Porque puede ser que en el empaque, muy bonito empaque, pero no sea H2O, no sea espiritualidad. Ese es el trabajo. Por eso mi proyecto se llama Ilumina tu camino. Despierta tú que duermes. Sepa qué es lo que te están dando, qué es lo que te están ofreciendo. Porque puede ser que no te ayude a la vida espiritual, no sea ese nutriente que tú esperas que tenga. Porque te bases por el empaque. Toda religión es el empaque. Ahora mira, tú lo que debes mirar, ¿qué hay?
en esa religión que te ofrece la vida espiritual. Por eso mi meta es descubrir dentro del cristianismo lo que es la vida espiritual, porque la vida espiritual es la luz, es el que te ilumina, es el que te conduce. En todas las religiones hay vida espiritual, pero a veces se esconde demasiado, que uno solamente se queda por fuera, por la infraestructura, por el adorno, por la estética, y le falta ese el contenido. Muy bien, pues ese es el proyecto que les estoy presentando, por eso les estoy enseñando cómo el cristianismo, para mí el cristianismo tuvo 3 etapas, que al final de esta presentación que les estoy haciendo, pues ya queda claro. La primera etapa es quiénes gestaron, quiénes se imaginaron, quiénes idearon esa propuesta. Pues la ideó el Imperio Romano. Esos fueron en una época establecida el Imperio Romano, entre los años 68 después de Cristo. A veces digo yo antes y después, pero 68 al 70 después de Cristo, ahí estaba Vespasiano, el emperador Vespasiano, el emperador Tito y Domiciano, que eran Tito y Domiciano eran los hijos de Vespasiano. Era por nepotismo, eso se llama nepotismo, cuando los hijos heredan lo de los padres, así como en una religión o en un gobierno. Entonces, eso ellos fue lo que hicieron. Tito, en el momento en que Tito invade a Judea, que ya la habían invadido, pero que los acribilla y que destruye el templo, ahí viene un contacto, porque muchos judíos se pasaron al romanismo, entre ellos Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Tiberio Julius Alexander ya eran judíos que se habían pasado al romanismo. Tiberio Julio Alexander era el general, el único general que ha tenido el imperio judío, el imperio romano judío, o sea, de los judíos. O sea que es hablando en la cúpula, es en la cúpula más grande de ellos, del imperio estaban. Entonces, esas personas, contándole los que se habían pasado al romanismo, cómo los judíos se habían hecho sacrificar o masacrar, porque una corriente del judaísmo era la espera del Mesías, el mesianismo. Eso le escala a los romanos. Y los romanos también necesitan demostrar, presentar una religión imperial del imperio, porque daba categoría, era normal que su imperio tuviera una religión. Por ejemplo, hoy el imperio musulmán tiene su religión musulmana. El imperio de Estados Unidos tiene su religión cristiana. Aunque dice que puede ser cualquiera, que hay apertura, pero prácticamente es la religión cristiana, porque con la religión cristiana fue que se montó este imperio. En Sudamérica, España tenía la religión católica y Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, que ellos se habían convertido al cristianismo, al catolicismo, a la cristiandad de esa época. Entonces ellos, cuando envían a los conquistadores a esas tierras nuevas, ellos lo que quieren es imponer su política, su sistema económico y de explotación, pero también imponer la religión. Era normal, así era. Hoy día es donde menos se ve, pero no se ve entre nosotros, porque el gobierno ya vive una doble moral. Dicen, no, nosotros no queremos nada de religión, queremos solamente explotación económica, política, científica. Y que religión no, que no se meta en eso porque eso no les produce dinero, según ellos. Pero claro que les produce. El gobierno también sabe que les produce, por eso llega el presidente y hace su juramento en la Biblia. ¿Por qué no lo hace en el Corán? ¿Y por qué no lo hace con un libro de los budistas? Porque la mayoría es cristiana. Lo mismo en Colombia o en Sudamérica, de México, de aquí del Río Bravo para abajo. Yo estoy en la frontera del Río Bravo, del río Texas. Entonces me queda fácil visualizar. Así fue como hicieron, así fue como se gestó. Era normal, es que es claro la evidencia, así se gestó. Pero luego vino una segunda etapa, que es cómo se va a escribir. Cómo se va a escribir este texto. Y más o menos ya le tocó a otro emperador, Adriano y otro, Trajano creo que se llamaban. En este momento lo estoy diciendo de memoria porque sí los tengo ahí, pero no quiero pasar allá. Ya les tocó, después del año 100, ya les tocó cómo organizar, cómo ya
poner por escrito esa idea. Y entonces la hicieron en el templo de Saqqara. Ahí era donde estaban las editoriales. Y entonces ya combinaron la idea Mesías de los judíos y la idea Cristos del romanismo se unió. Ahora había que el contenido, ¿de dónde iban a sacar el contenido? Entonces el contenido lo tomaron de la Biblia de los judíos, que ya la habían pasado al romanismo, que lo tenían en Roma. Ellos tenían ese libro. ¿Por qué se hacían matar con estas lecturas? ¿Por qué los judíos se hacían matar? Porque ahí estaba la historia que decía que una época Dios los salvó de Egipto y otra época Dios los salvó de Babilonia. Luego venía a salvarlos el Imperio Romano y por eso se estaban haciendo sacrificar, matar. Muy bien, esa idea ya estaba. Luego, ¿de dónde vamos a sacar el contenido? Lo sacaron de todos los escritos de Egipto. Por eso el Antiguo Testamento es muy parecido a Babilonia, como los de Babilonia fueron los que influyeron en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es Egipto. Toda la mentalidad, el contenido, Serapis es exactamente la figura que ellos tenían de Serapis, es exactamente la figura que nos ofrecieron de Jesucristo. La misma, esa es la misma estructura, el mismo contenido. Todo el contenido que está en las narraciones literarias de Egipto están en el cristianismo. Todo como se ve. Claro, combinado con el Mesías judío, con el que se hizo matar y con el que dio la vida, y ese combinadito. La de Pablo es exactamente lo mismo. Pablo, están todas las narraciones. Eso lo vamos a ver después. Muy bien. Ahora, después vino una tercera etapa. ¿Cuál fue esa tercera etapa? Ya la influencia netamente de los griegos. Por eso, en la Edad Media, vuelven a recuperar otra vez los escritos griegos, más o menos en el siglo IV de nuestra era cristiana. Siglo IV, entonces, fue donde se compaginó, se mezcló, ya la tercera etapa. Entonces, el cristianismo que nosotros tenemos es, pues por eso son muchísimas fuentes. Y fuentes como estas: pienso, siento y creo. Pienso, siento y creo. La combinación perfecta. Pienso, siento y creo. Creo, luego existo. Pienso, luego existo. Siento, luego existo. ¿Ve? Pero yo la propuesta que les digo que está metida ahí es la del vivo, luego existo. Que es la cuarta, el cuarto camino. Vivo, luego existo. Gurdjieff lo dijo muy bien. George Ivanovich Gurdjieff. Él dice el cuarto camino, que ya no era el camino del fakir, que ya no era el camino del monje, que ya no era el camino del yogi, que ya no era el fakir sacrificar el cuerpo, el monje sacrificar la voluntad, el yogi sacrificar la mente, o sea, desarrollar la mente. No, él dice que es la combinación de los tres, el cuarto camino. Él pone el ejemplo de un cochero. Entonces, va el cochero, el coche y el caballo. El caballo es la fuerza, el ímpetu, la voluntad. El cochero es el pensamiento, la razón. Y el coche es el cuerpo, es la parte reptiliana, o sea, el fakir, el monje y el yogi. Ahí están los tres. El cochero es como si fuera el yogi. El caballo es como si fuera el monje. Y el fakir es como si fuera el coche. Pero él dice hay un cuarto, que es el pasajero, para donde te lleva. Cuando alguien se te monta, te dice a dónde te va a llevar. El cuarto camino. Y ese cuarto camino para mí es el vivo, luego existo. La vida espiritual es vida. La vida es vida. Nosotros hemos nacido para vivir. Para vivir hemos nacido. Excelente, bonito esta imagen. Y esto nos ayuda a despertar, porque la esencia fundamental es la vida. Por eso cuando nosotros estamos en un grupo, si ese grupo no vela por la vida, sino vela es por sus intereses mentales, por sus intereses emocionales, por sus intereses corporales, pero no vela por la vida, entonces está matando. Por eso los gobiernos
prefieren matar a la gente. Lo que está pasando ahorita en Venezuela, lo que está pasando en Siria, lo que puede pasar aquí en Estados Unidos si nos descuidamos. Porque son intereses emocionales, racionales o físicos, pero no de la vida. No valoramos la vida porque dejamos de ser espirituales. ¿Ve? Muy bien, en esa tercera etapa es prácticamente la que nosotros conocimos, porque todos los textos ya vienen influenciados por el helenismo. Si nosotros queremos conocer lo básico del cristianismo, leamos a Marcos. Esa es la base práctica del cristianismo. Eso fue como los primeros escritos que se hicieron. Ya en la segunda etapa ya se escribió Lucas. Y en la tercera etapa ya se escribió Juan. Podemos decir en los evangelios así, más o menos. Esa es la influencia que hay. Después se lo voy a presentar más claro, más visual. Pero ahorita tengo que ir para atrás porque voy en la primera etapa. Ya les dije cómo la primera etapa había una influencia de Egipto, de Babilonia, de los griegos como idea porque ya estaba en el Imperio Romano esas tres fuerzas. El mesianismo de los judíos, entonces ellos combinaron. Ahora, hicieron el texto en Saqqara, esos fueron los escritos. ¿Qué tienen esos escritos? Es lo que les voy a presentar en el día de hoy. Muy bien, voy a ver cómo lo hago. A ver cómo me sale. Muy bien. Voy a ir, aquí habíamos quedado ayer, como muy rápido en el Imperio Romano, porque veníamos hablando, y esto lo pueden ver en los otros textos, porque veníamos hablando de esto, del triángulo. Aquí está el vivo, el siento y el pienso. Y Roma crea el pienso, y Roma crea el creo. Y los judíos, pues, influyen con el mesianismo. ¿Quiénes pensaron en el cristianismo? Lo pensaron estos personajes, la dinastía Flavia, y Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Tiberio Julio Alexander con la dinastía herodiana Berenice. Luego la influencia de los judíos con las fuentes del cristianismo de Hermes Trismegisto. Y luego aquí es donde hacen aquí es donde escriben, hacen los primeros escritos. Y para la muestra, como evidencia, pues tenemos que prácticamente copian de Serapis y se lo ponen a Cristo. La cruz de egipcia se la ponen aquí al Cristo. El báculo, todas las figuras empiezan a ser prácticamente transportadas. El imperio cristiano, el imperio romano, pues que se vuelve prácticamente cristiano y ya en poquito tiempo ya lo hemos distribuido en las diócesis, que era la organización territorial de lo que después fue la iglesia. Y aquí prácticamente de ese pensamiento del cristianismo, de una idea del ungido, se pasó al cristianismo y del cristianismo a una institución llamada iglesia. Se fue conformando la iglesia. Aquí no había perdido, el imperio romano no había perdido ningún poder político, simplemente era la combinación. Es que la política, la religión, la economía y la ciencia van juntas, van todas unidas. Y si lo queremos buscar en la Biblia, pues busquemos simplemente Apocalipsis 6. Ahí dicen ahí dicen los cuatro fuerzas que yo digo. Muy bien, entonces, ¿qué escribieron estos monjes de Saqqara? De aquí que está, vean, en Egipto, aquí está el canal del Suez, que ya unieron el mar Rojo con el mar Mediterráneo, hay un canal, pero por este lado está el delta del Nilo, y aquí están las pirámides de Giza, que son las pirámides que nosotros conocemos, la vemos cada ratico, pero las de Saqqara, que serán más antiguas, ya no nos las presentan, esa historia no nos lo dicen. Y por aquí en el Sinaí está el monasterio de Santa Catalina, mire, en el monte Sinaí, donde está la historia de los judíos que pasaron por ahí. Esto está todo fríamente calculado y nosotros lo podemos ver muy bien. Pues ahora, ¿qué contiene? Yo les dije que el contenido lo sacan del pensamiento de Egipto, pero ya influenciados pues con el pensamiento de Babilonia, con el pensamiento de Grecia y con el pensamiento de Egipto, porque ya hay una influencia en todo el Imperio Romano. Entonces, en Gálatas 1:6
dice el autor, en este caso sabemos que es Pablo. Ese es el que ponemos a funcionar. Cuando ya vamos a presentarle la otra visión, podemos ver que Pablo es un personaje literario, legendario también. Entonces, Gálatas 1:6 dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, o sea, del ungido. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Mire, apartándose quiere decir que cuando se creó el cristianismo, cuando se creó esta idea de unir mesianismo con el Christus de romano y el mesianismo judío, se empezó a propagar, habían unos propagandistas que eran los obispos, que eran los ministros, que eran los pastores, como los queramos llamar ahorita, como hoy día hay. Hoy día nosotros somos los propagadores del pensamiento cristiano. Yo precisamente por eso evangelizo. La idea que está escrita ahí en el libro es la que lo propago entre la gente. Y cada vez quiero que hayan más cristianos. Era lo mismo en esa época. Había personas que propagaban. En la Iglesia Católica por mucho tiempo se llamó propaganda fide, en italiano, en latín, propaganda fide, propagación de la fe. Había una institución dentro de la Iglesia Católica que propagaba la fe. Pues lo mismo hoy día lo mismo, somos propagadores de la fe. Entonces uno va y propaga y anima a la gente se convierte, pero muy pronto la gente va olvidando porque tiene otras influencias. Porque el cristianismo prácticamente es creado por el Estado, pero mucha gente va acomodando, porque como es incipiente todavía la idea, no está bien conformado en esta época. Entonces la empiezan a desarrollar. Y para eso hay conflictos. La palabra, ¿apartándose de qué? Apartándose de la religión cristiana. Evangelio, la palabra evangelio no existe en el mesianismo, en hebreo, en el judaísmo no existe la palabra evangelio. Evangelio era un término usado por los romanos cuando iban a la guerra y regresaban de la guerra y traían good news, noticias, o malas noticias. Entonces, el evangelio son buenas noticias. O sea que veníamos a traer buenas noticias. Abre la puerta, tocaban la puerta, señora, familia, aquí traemos una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Ah, no es mala noticia, o sea que no han muerto la gente, están vivos, buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Esta enseñanza nueva que tú debes aceptar. Y empezó a propagarse. ¿Ve? Pero muy pronto pues empezaron las dificultades. Por eso, dentro de poquito, pues les voy a hablar de la herejía, de las apostasías, de las blasfemias, todas esas clases de palabras que existen en el lenguaje cristiano, pero que para nosotros pues no los usamos mucho, hoy día menos, pero claro que hoy día hay mucha división también en el cristianismo. Muy bien, voy a probarles por la misma Biblia cómo fue creado más o menos lo que decimos. Nosotros decimos que Juan, lo que nos enseñan a nosotros en los seminarios, en las universidades, en los institutos de teología o de ministerial, cuando uno está preparándose para ser ministro, para ser pastor, nos enseñan que que Juan fue escrito entre los años 85 y 95 después de Cristo. Y que Apocalipsis fue escrito en el 81 y 96. Nos enseñan que los evangelios fueron escritos primero, que los evangelios sinópticos fueron escritos entre el 50 y el 80, los evangelios sinópticos, y que las cartas universales fueron escritas entre el 64 y el 67. Cartas universales son las de Pedro, las de Juan, la de Judas, que son diferentes a las cartas que se le asignan a Pablo. Son 7. Son 7 de Pablo, más 7 de Pablo son 14. 7 universales son otras
14, 21, más los cuatro evangelios, más el Apocalipsis y más los Hechos de los Apóstoles. Ese fue el canon, ese fue los que escogieron. Entonces, vamos a mirar cuáles fueron los primeros libros que se escribieron. Pues como los podemos ver aquí, las primeras cartas que se escribieron fue entre el 51 y el 67. Y luego las cartas universales del 64 al 67. Aquí los evangelios del 50 al 80. El de Juan del 85 al 95 y Apocalipsis del 81 al 90. Eso es lo que nos dice el evangelio. Pero, o lo que nos dice la historia. Pero si nosotros vamos a mirar la historia romana, y en estos días estaba hablando estaba hablando de la historia romana, de lo que hablan los romanos, de lo que está escrito entre los romanos, porque los romanos llevaban cronistas. Como yo siempre les digo, en esa época no habían estas periodistas de la manera como nosotros los tenemos. Pero ellos llevaban cronistas, era la época. Llevaban los pintores. Por ejemplo, cuando Napoleón visitó a Egipto, iban los pintores, iban los escritores, iban las personas que van escribiendo la crónica. Ellos llevaban, así eran los romanos, hacían crónica, ellos tenían que ir a hacer una guerra y todo lo ponían por escrito para poder venir ante el Senado y demostrar que ellos sí habían hecho la actividad que se habían prometido. Pues lo mismo sucedió entre el Imperio Romano, lo hacían así. En el Imperio Romano no existía por ningún lado. No existía en el Imperio Romano el cristianismo en esta época. No hablaban. El cristianismo aparece después de Flavio Josefo, en el año 68 y 70. Flavio Josefo es el que habla de un incipiente Jesús que había tenido unos seguidores. O sea que es después del año 100 donde empieza a gestarse el cristianismo. La idea del cristianismo, porque Flavio Josefo cae en el año 70. Y en el año 70, desde el 70 y el 100, en esos 30 años, se crea el cristianismo. En esos 30 años se piensa, pero no se escribe. Se escribe mucho después del año 100. ¿Ve? La escritura. Por eso es que no encontramos ninguno de nosotros encontramos en este momento un escrito antes del año 200. Hay un pedacito de Juan del año 200, más o menos. Entonces la Biblia se escribió fue lo que nosotros decimos que se escribió la Biblia. Se escribió lo que nosotros tenemos, podemos decir que fue lo que tenemos al final, fue lo que se escribió al principio, mejor dicho. Por ejemplo, las cartas de Pablo, que nosotros las tenemos al final en la Biblia, esas se escribieron al principio, pero se escribieron mucho después del año 100. Porque es que cuando uno lee la historia del Imperio Romano, que ellos están diciendo la verdad, masacramos a los judíos, en el 70 los matamos, en el 73 hicimos la guerra en Masada, ellos van escribiendo toda la historia, ¿qué hicieron? No aparece por ningún lado. Ya el cristianismo aparece gestándose, ya es cuando Flavio Josefo y cuando los otros llegan a Roma y empiezan a descubrir que eso fue ya después del año 100, que se empieza a gestar. Pero eso lo voy a poner en un cuadro después. Muy bien. Ahora, para concluir por el día de hoy, porque mañana les quiero pues avanzar un poco más en este proyecto. Entonces, cuando se fue gestando el cristianismo, tenía opositores y personas que aceptaban. ¿Quiénes aceptaban el cristianismo? Pues lo aceptaban los judíos, que estaban a favor del Imperio Romano, y el Imperio Romano, que estaba a favor de la nueva religión que se estaba creando, que estaban dejando de ser paganos, o sea, de ser politeístas para ser monoteístas. A esas personas fueron los que conquistó el Imperio Romano para que fueran evangelizadores, para que entre la guerra, la espada, la matanza,
Iban gente convenciendo a los otros de que hicieran de esta nueva religión que se llama cristianismo. ¿Quiénes eran los opositores al cristianismo? Pues los judíos mesiánicos y los no mesiánicos. ¿Por qué los judíos mesiánicos? Porque los judíos mesiánicos decían, ¿cómo? Es imposible que ese Mesías que leemos aquí en nuestro texto vaya a ser el mismo que nos está presentando el Imperio Romano. Este Cristo que nos presentan en estas cartas de Pablo y en estos evangelios no es el que nosotros estamos esperando, porque ya estaba maquillado, ya estaba influenciado por el pensamiento egipcio y por el pensamiento griego. Y el de Babilonia de otra manera prácticamente. Bueno, y los no mesiánicos, pues claro que no iban a aceptar el cristianismo, porque ellos querían era imponer otra vez el imperio o el reinado de Israel. Y los paganos eran también contrarios a esa nueva propuesta. Los paganos eran gente del campo, eran politeístas. Por eso se llamó paganos, gente del campo, porque el cristianismo aparece en la ciudad. Mire que aparentemente cuando uno lee los evangelios dicen que iban por campos y ciudades que iba Jesús. Pero cuando uno ya ve en los hechos donde se desarrolló el cristianismo fue en la ciudad. Entonces los de la ciudad eran cristianos, los del campo que no se habían querido salir del politeísmo eran paganos. Los cristianos los pusieron paganos. Y ahí voy a terminar hoy para que mañana continuemos muy bien. Para que continuemos esta misma idea. Voy a dar la cara por este lado y entonces mañana vamos a continuar este maravilloso proyecto. 3 etapas. 3 etapas es la que yo al final les quiero presentar en lo del cristianismo. 3 etapas. Voy a presentarles cómo el cristianismo se fue desarrollando en 3 etapas. Voy en la primera, hasta ahora prácticamente voy en la primera, luego voy a llegar a la segunda y la tercera. Y luego dentro de ahí, porque como les estoy diciendo, estoy hablándoles del empaque, el agua que es por dentro, que es la espiritualidad. Esa espiritualidad está empaquetada en el cristianismo. Y vamos a ver si ese cristianismo es apto para nosotros, viable, es consecuente para nosotros consumir la espiritualidad, o ese cristianismo, ese empaque no contiene la espiritualidad. Ahí es donde les voy a llevar. Vamos a ver cómo nos sale el proyecto. Por hoy les digo bye bye. Bendiciones. Pase este video.